Ya, ahí. ¿Sí? Listo, puedes empezar, por favor. Ya. Yo les voy a hablar sobre la diabetes y la relación que tiene a la enfermedad periodontal. Ya, primero, ¿qué es la diabetes? Esto es una patología del sistema endocrino en que se origina en el páncreas y en la que los niveles de la glucosa de la sangre se elevan de forma normal y puede ser perjudicial a largo plazo. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos y la hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrar la energía se denomina insulina. Ya, los tipos de diabetes se pueden clasificar en dos categorías principales. La diabetes mellitus de insulina dependiente o tipo 1 y la diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2. La diabetes tipo 1 se puede dar por la destrucción de las células beta del páncreas, proporcionando así resultados de niveles plasmáticos bajos o indetectables de insulina. El inicio se puede dar normalmente antes de los 40 años de edad y puede tener variaciones, tales cuales pueden ser que sea agudo, tener sed, poliuria, polifagia o pérdida de peso. La enfermedad se puede controlar a través de inyecciones diarias de insulina y característicamente episodios de inestables de mellitus tipo 2 es de inicio engañoso, ya que puede aparecer en personas de edad media como resultado de una mala utilización de la insulina. Estos pacientes no presentan episodios de cetoacidosis y controlan la hiperglucemia con dieta o hipoglucemiantes orales. En un porcentaje bastante alto de estos pacientes presentan problemas de obesidad. Ya, por otro lado tenemos la diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres que nunca han estado embarazadas ni han tenido esta enfermedad antes. En algunas mujeres la diabetes gestacional puede afectarse en más de un embarazo. Michelle, disculpa que te interrumpa, pero no se están pasando las diapositivas. No, a ver. Ah, Creo que me va a ya, tocar presentarle solo así, Doc, sin hacerle grande. sí, sí, no, no le hagas grande, solo así, así, Ya, exacto. le repito. No, sigue nomás, avanza nomás. Ya. Eh, a ver en qué me quedé. La diabetes gestacional generalmente ocurre en el segundo trimestre y el médico suele realizar la prueba entre las semanas 24 y 28 del embarazo. Ya, los aspectos epidemiológicos. La relación que existe entre la diabetes mellitus y la enfermedad periodontal ha sido un motivo de estudio durante bastante tiempo. Tradicionalmente existe una relación directa entre la incidencia y la gravedad de la diabetes y la enfermedad periodontal. Sin embargo, algunos estudios publicados han mostrado evidentes resultados de lo que lo contradicen. Existen 5 razones principales por las que se podrían explicar estas discrepancias, que son la existencia de dos tipos clínicos de diabetes mellitus bien diferenciados, los cuales han sido indistintamente tratados en los estudios. Los grupos control se han considerado como no diabéticos simplemente por determinación de glucemia basal sin tener en cuenta medidas analíticas más precisas. Se han utilizado también diferentes índices de destrucción periodontal y las variables se han estudiado aplicando distintos métodos estadísticos. Los grupos de población estudiados han sido pequeños para permitir realizar cortes de edad de suficiente entidad para ser significativos. Un gran número de estudios epidemiológicos transversales y longitudinales han encontrado que en comparación con los controles sanos, la prevalencia de periodontitis en pacientes diabéticos es mayor.
Aunque muchos autores han estudiado la relación entre la presencia de la diabetes, el nivel de control metabólico y el ritmo de la periodontitis, de su riesgo y su gravedad, pocos estudios han evaluado la relación, pero por el contrario, es decir, la periodontitis tiene un efecto sobre el nivel del control metabólico. Hasta la fecha se han encontrado 4 estudios que han evaluado el papel del tratamiento periodontal sobre el control metabólico de la diabetes. Estos son: en 1960, Williams y Mahan realizaron extracciones y terapia quirúrgica sobre 9 pacientes diabéticos. Ellos registraron los parámetros de control glucémico de forma periodóntica, definido como los niveles de glucosa en sangre y la dosis diaria de insulina. Ellos se dieron cuenta que 7 de los 9 pacientes presentaron mejoría en su estado periodontal y que en estos se redujeron las necesidades de insulina incluso en un 50%. En 1992, Miller evaluó el efecto de la terapia no quirúrgica más doxiciclina sistémica durante 14 días sobre el control glucémico de 9 diabéticos tipo 1 que estaban mal controlados con periodontitis. Las evaluaciones post-tratamiento que se realizaron a las 4 y 8 semanas. Con estas observaron que 5 de los 9 pacientes presentaron mejoría significativa en el sangrado al sondaje, lo que se vio acompañado de una reducción significativa de los niveles de la hormona HbA1c y por tanto mejoría en el control metabólico. En 1995, Aldrich, por el contrario, en un ensayo clínico controlado realizado sobre 12 pacientes diabéticos tipo 1, ellos sí estaban bien controlados. Ellos presentaron periodontitis severa y recibieron terapia no quirúrgica, y 10 pacientes diabéticos tipo 1 estaban controlados, no recibieron terapia. Observaron que a las 6 semanas había una mejoría del estado periodontal y en el grupo que recibió tratamiento periodontal. En 1996, Grossi examinó 85 diabéticos tipo 2 que estaban mal controlados con periodontitis a los 3, 6 y 12 meses, tras recibir una terapia periodontal mecánica en combinación con doxiciclina y sistémica de 100 miligramos por día o un placebo durante 14 días. Ellos recibieron estos medicamentos y presentaron mayor reducción de la profundidad de sondaje, mayor ganancia de inserción clínica y presentaron una reducción significativa de los niveles de la hormona que ya les mencioné. Después de revisar estos 4 estudios, si los pacientes diabéticos anteriores tenían un buen control de azúcar en sangre, parece que el tratamiento periodontal en pacientes diabéticos no necesariamente mejora el control metabólico, pero puede conducir a un control deficiente de los pacientes diabéticos. El control de azúcar en sangre también afecta a la resistencia del huésped en las enfermedades, pero aún se desconoce el mecanismo por el cual un control metabólico deficiente aumenta la susceptibilidad a las enfermedades. Los estudios realizados que se han hecho hasta la fecha de hoy han demostrado que en pacientes diabéticos mal controlados se reduce la quimiostaxis de neutrófilos, la fagocitosis y la muerte intracelular, pero no se sabe si esto es suficiente para hacer que estos pacientes sean clínicamente vulnerables a la enfermedad. También se sabe que la presencia de enfermedad produce resistencia tisular a la insulina y aumenta el control metabólico. Esto ocurre tanto en sus sujetos diabéticos como en no diabéticos. También sabemos que después de que desaparece la enfermedad, la resistencia de los tejidos a la insulina aumenta durante un periodo de tiempo prolongado. Para todos estos casos se puede suponer que la periodontitis es una enfermedad bacteriana crónica debido a que
también puede aumentar la resistencia de los tejidos a la insulina y conducir a un control deficiente de azúcar en la sangre. Dado también que nuestro tratamiento periodontal está diseñado para controlar la invasión bacteriana mencionada anteriormente y reducir la inflamación, puede restaurar esta condición tisular con el tiempo, mejorando también así el control metabólico de los pacientes que padecen de diabetes. La periodontitis y la diabetes mellitus. Sí, con la revisión de todos estos estudios publicados, podemos evidenciar científicamente que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo de la periodontitis y que la periodontitis es una complicación de la diabetes, dándole el reconocimiento como la sexta complicación de la diabetes mellitus. Además, existe evidencia científica de que a medida que se prolonga la duración de la diabetes, aumenta la gravedad de la periodontitis. Entonces, de manera similar, cuanto mayor es la duración de la diabetes, más se relaciona con la prevalencia y la gravedad de otras complicaciones diabéticas también, como pueden ser la retinopatía, la nefropatía, neuropatía, enfermedad microvascular y enfermedad macrovascular. La periodontitis es una enfermedad bacteriana crónica causada principalmente por bacterias anaerobias gram negativas que colonizan el surco gingival y se adhieren a la superficie del diente. Para que a las bacterias se las considere patógenas periodontales, deben tener dos habilidades principales para permitirles asentarse en el área subgingival, y los factores que produce destruirían directamente los tejidos del huésped o inducirían a que se diferencien en bacterias periodontales. La periodontitis afecta los tejidos de sostén de los dientes, provocando la pérdida de la unión al destruir el tejido conectivo y absorber el hueso alveolar. Pero también implica una serie de cambios en el nivel sistémico de las células inmunoactivas y las células implicadas en las reacciones inflamatorias. Las complicaciones de la diabetes se atribuyen a cambios estructurales y funcionales en tejidos susceptibles. Se han propuesto varios mecanismos responsables, tales cuales son los cambios en el metabolismo de inositol, glicosilación no enzimática, cambios en la hemodinámica y factores genéticos. Sin embargo, aún no está claro cuál de estos puede causar directamente la aparición de estas complicaciones, así como no se ha determinado si los mecanismos implicados son diferentes según el tipo de tejido afectado. Los factores que potencialmente podrían contribuir al desarrollo de la periodontitis en pacientes diabéticos pueden ser la flora bacteriana, los cambios en la respuesta del huésped, aunque son varios los factores que contribuyen a la pérdida de adherencia del tejido. Se sabe también que la presencia de la hiperglucemia, que es una característica muy común de las diferentes formas de diabetes, este puede ser un factor determinante de las causas de la patogenia de la diabetes, de la periodontitis en pacientes que padecen diabetes. Como caso clínico tengo los factores de riesgo relacionados de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos. El objetivo de este caso fue identificar los factores de riesgo relacionados con la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos mayores de 30 años en el área de Sasa del Medio. Como procedimiento se realizó un estudio transversal en el periodo de abril del 2008 a julio del 2010.
La población estuvo constituida por la totalidad de diabéticos en la zona del estudio y a su vez constituyeron la muestra de 52 pacientes. Ya, los criterios de inclusión fueron pacientes diabéticos mayores de 30 años que dieron su consentimiento informado de manera verbal y escrita, y los criterios de exclusión fueron pacientes con retraso mental o patología psiquiátrica y pacientes edéntulos totales. Las variables fueron factores de riesgo directo como cálculos, traumas, dientes ausentes, restauraciones o apiñamientos, también que sobrepasen exageradamente o mordida abierta o caries. Los factores de riesgo comportamentales como la masticación, la unilateral, el fumar, el consumir alcohol, la respiración bucal, deglución atípica y el bruxismo. Los factores de riesgo en atención de salud, como la mala accesibilidad y mala cobertura. Según el interrogatorio que se realizó, el examen clínico del paciente y llenado del molde de recogida de datos, la higiene bucal, que sea buena, regular o deficiente, según criterios de índice de higiene bucal revisado y nivel de información sobre salud bucal, y según criterios de evaluación de la encuesta de conocimiento del Programa Nacional de Estomatología. Como resultados, en la tabla número 1 se muestran los factores de riesgo directos según grupos, donde predominaron los dientes ausentes con un 92.3%, siguiéndole el cálculo dental y las caries con un mismo valor de 65.4%. En la tabla número 2 podemos ver que los factores de riesgo locales como hábitos, según los grupos etarios, obtuvo un predominio de pacientes con hábitos de fumador con un 32.7%. En la tabla número 3 se puede ver el estado de la higiene bucal por grupos etarios, donde el valor más alto se encuentra en deficiente con un 71.2%, con mayor representación en el rango de 70 a 79 años, con un 87.5%, y una menos representación de la succión digital con un 1.9%. La condición periodontal de los pacientes, según la higiene bucal en la tabla 4, se encontró los datos más representativos en pacientes afectados por periodontitis y gingivitis severa, ambos con una higiene bucal deficiente y valores de 85.7% y 78.6% respectivamente. Con respecto a los factores de riesgo en atención de salud según grupos, en la tabla 5 muestra un predominio de la cobertura insuficiente con un 100% de pacientes afectados. En la tabla número 6 se muestra el nivel de conocimiento sobre salud bucal de los pacientes según grupos etarios, donde predominó el mal conocimiento de un 71.2%. Y en la tabla 7 se muestra la condición periodontal según el nivel de conocimiento sobre la salud bucal, donde el 100% de los pacientes que padecen de periodontitis presentan mal conocimiento sobre salud bucodental. Como discusión, tenemos que las patologías periodontales incluyen todas las alteraciones de cualquier origen que afecten los tejidos del periodonto. Estas comprenden la enfermedad gingival, la enfermedad periodontal y las diversas manifestaciones periodontales de las enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, también a su vez altamente modificadas por la presencia de factores de riesgo. Al analizar estos resultados con la relación del predominio de los factores de riesgo directo, va a estar presentado por ser una zona rural en que los pacientes
descuidaban su salud por estar alejados de los servicios odontológicos y preferir técnicas que no eran tan conservadoras, acompañadas de una higiene bucal no tan buena o deficiente total. En general, el paciente con diabetes y la enfermedad periodontal es muy severa y tiene como consecuencia elevada la pérdida de los dientes. Actualmente, la promoción y prevención de salud ocupan un lugar súper alto en el mundo de la estomatología, por lo que se impone evaluar y renovar los programas de forma tal que sea cada vez más preventiva y educacional. Como conclusión del caso, tenemos que la mayor afectación de la población estuvo dada por la periodontitis y condicionada por la elevada presencia de los factores de riesgo como cálculos, consumo de tabaco y alcohol, combinada con una deficiencia de higiene bucal y muy poco conocimiento sobre salud bucal, traduciendo en la aparición del desarrollo de periodontitis. Como conclusión total, podemos decir que un gran número de pacientes diabéticos padecen enfermedades periodontales, especialmente enfermedades inflamatorias, inmunes, crónicas, y un control adecuado de las enfermedades periodontales puede mejorar el estado metabólico del paciente. Competente en el control de los factores biológicos, ambientales y conductuales de la vida, especialmente en grupos prioritarios como los pacientes diabéticos, y se puede conocer el desarrollo de las diversas enfermedades. Ya, Doc. ¿Listo? ¿Preguntas? Ay, perdón, estaba desactivado el micrófono. Se puede saber por también que la diabetes produce diferentes tipos de, por ejemplo, lo de la insulina, eso también se puede tomar como resultado para saber si es que el paciente con periodontitis presenta diabetes. Gracias. Jorge, Ya, Michelle, ¿cómo puedes controlar una enfermedad periodontal en pacientes con diabetes? Se puede controlar la invasión bacteriana o sea, puede reducir la inflamación, puede restaurar también la condición tisular con el tiempo, y así puede mejorar también el sistema y el control metabólico de los pacientes, pero como que curarla así del todo no se puede. ustedes saben que la diabetes, hipertensión, problemas cardíacos son enfermedades que tienen de por vida, ¿no? Igual que la enfermedad periodontal. Entonces, todo se puede controlar. Melissa, Ya, Michu, yo te iba a preguntar por qué las personas con diabetes pueden tener periodontitis, o sea, si hay algún determinante para que las personas que tengan diabetes sean más propensas o no. Ya, o sea, los pacientes diabéticos, a ver, los estudios que se realizaron demostraron que en los pacientes diabéticos que están mal controlados, o sea, la fagocitosis y la muerte celular son, a ver, ¿cómo explico? Se puede reducir la quimiostaxis de neutrófilos, la fagocitosis y la muerte intracelular, pero no se sabe si esto es suficiente como para que estos pacientes sean clínicamente vulnerables a esta enfermedad.
Ya, Michu, gracias. O sea, no quiere decir de que todo paciente diabético va a tener enfermedad periodontal. Que se puede controlar, sí, pero sí son pacientes más propensos, ¿no? Emily, Ya, mi pregunta es si podríamos considerar a a la periodontitis como tal, como un síntoma de la diabetes o algo que nos permita como diagnosticar a la diabetes. Como dijo la doc, no siempre va a aparecer la diabetes en un paciente, digo, la enfermedad periodontal en un paciente con diabetes, pero como les había mencionado, hay evidencia científica que determina que existe la, la prolongación, mediante la prolongación de la diabetes puede aumentar la gravedad de la periodontitis. Entonces se la reconoce también como la sexta complicación de la diabetes, entonces podría considerarse un síntoma. Edith, Y bueno, según el resultado de tu caso, en el factor riesgo directo, ¿cuál prevaleció más? Perdón, no entendí la pregunta. En el resultado de tu caso, o sea, presentaste de los factores de riesgos directos. Entonces, ¿cuál prevaleció más? O sea, la mayor afectación de la población se dio por la periodontitis, que estaba condicionada por la presencia de factores de riesgo como los cálculos, el fumar, consumir alcohol, también combinada con la falta de higiene bucal y que las personas no conocían sobre la salud bucal, por tanto no podían conocer sobre la higiene como tal. Y así prevalecía el desarrollo de la periodontitis. Sí. Heidi, Ya, tú hablaste acerca de la diabetes gestacional, entonces mi pregunta es, ¿cómo es que puedes controlarla? Ya, la diabetes gestacional generalmente se puede controlar mediante dietas, ejercicio, pero a la vez también a la madre hay que darle un tratamiento de insulina si es que es necesario. Listo, gracias. o sea, la diabetes gestacional, si es que tiene factor genético, es súper complicado tratarlo, ¿no? Todo depende de cómo le está tratando el ginecólogo, cómo está tratando el médico tratante, valga la redundancia, ¿no? Dayana, A ver, Michu, tú hablaste al principio de la nefropatía. Quisiera saber como que qué es y en qué consiste en cuanto a lo de diabetes. La nefropatía es una enfermedad que se da de acuerdo a la diabetes, o sea, es también algo como que viene incluido con la diabetes. Es una enfermedad que daña los filtros de los riñones. la nefropatía es la afectación netamente de los riñones. Normalmente cuando las personas tienen diabetes se van afectando los diversos órganos. Entonces, por ejemplo, algo muy conocido dentro de la diabetes es el pie gangrenado. Comienzan con una herida, si no se llegan a a curar bien. El problema del paciente diabético es que no tiene los factores de cicatrización adecuada. Entonces, si no se llega a curar bien, se llegan a gangrenar los pies generalmente. Entonces, ahí es cuando tienen que mutilar los pies o las piernas. Entonces, por ejemplo, tienen nefropatía o retinopatía, llegan a perder vista, tienen que llegan a perder uno de los dos riñones y ahí cuando comienzan a tener diálisis
o tienen problemas de hígado, se van afectando los diversos órganos conforme va empeorando su diabetes. Entonces, por eso, si es que la diabetes es controlada a tiempo, tienen buenos éxitos. Caso contrario, se complica y ahí vienen los problemas. Por eso es que una diabetes mal controlada con una periodontitis mal controlada puede terminar en una endocarditis bacteriana también. Katia. Sí, mi pregunta era, ¿el procedimiento odontológico varía en pacientes con diabetes tipo 1 o la 2? Principalmente no, porque lo que varía es el tratamiento o sea, ya por parte del doctor al tratar la diabetes como tal, pero la periodontitis o enfermedad periodontal no. Y Samantha. Ahí se me ha escuchado. Sí. Ya. Yo quisiera saber, ¿por qué una mala salud oral podría, afectar o agravar, la diabetes? A ver, dado que la diabetes ya puede producir la enfermedad periodontal, hay que tener mucho más cuidado y mucho más salud oral y buena limpieza para evitar que se pueda producir. Y si es que ya existe la periodontitis, tratar de que la limpieza sea mucho más, digamos, prolija para evitar que se agrave la periodontitis. Hay una cuestión muy sencilla. Si tú tienes una buena salud oral, vas a tener una buena salud general, porque todo lo que ingresa por boca te va a mantener sano en manera general. Por eso es que te dicen, todo ingresa por la boca. Por eso es de que tenemos que tener nuestra boquita sana. Por eso, por ejemplo, cuando se va a hacer algún tratamiento, por ejemplo, alguna cirugía de corazón, alguna cirugía muy invasiva, algo muy fuerte, se le manda al paciente que se haga, si tiene que hacerse restauraciones o si tiene que hacerse una prótesis, a que quiere colocarse implantes y tiene que hacerse las coronas, hágase antes del procedimiento que tenga que hacerse de tratamiento, ¿sí? Siempre los médicos mandan a hacer eso. Antes de cualquier cirugía, hágase los procedimientos odontológicos para que después tenga con qué comer y pueda alimentarse bien y así pueda tener una mejor recuperación. Listo, chicos, muy buenas exposiciones del día de hoy, así queremos que sigan mañana. Ven el tiempo, tenemos que acortarnos un poquito más, por favor, el día de mañana les pido. Mañana exponen Mireya, que espero que te mejores, por favor, Jorge y Daniela.